Muy bien, ahora vamos con la segunda parte de este tercer video sobre estructuración económica. En esta parte vamos a ver la estructuración económica de lo que sería una villa permacultural, con un ejemplo muy parecido a lo que fue la villa permacultural Maya en Colombia, que fue un proyecto que gestamos de forma privada, digamos, con un par de amigos que querían desarrollar una villa para la venta. Esta villa tuvo 15 casas en un terreno de 3 hectáreas y fue concebido como un proyecto inmobiliario, como un proyecto permacultural, pero que saldría a la venta. El concepto es que sería una propiedad colectiva en un esquema de fiducia. La fiducia es entregar un inmueble o un territorio a la administración de una entidad fiduciaria, que es como una especie de banco. Ellos cobran por esta administración y generan a los usuarios de la villa un documento que no es una escritura, sino es un título o valor, es un título fiduciario. Esto es común en Estados Unidos, muy poco común en Latinoamérica, y le interesa mucho a personas que tienen mucho dinero porque reducen pago de impuestos con este sistema. Quizá por eso no es tan popular en Latinoamérica, porque en Latinoamérica ni tenemos mucho dinero ni pagamos impuestos tanto. Entonces, en ese sentido, quizás por eso no se ha vuelto tan popular. Se hizo este experimento. Yo creo que puede ser organizado en otras formas de copropiedad. Puede ser organizado como asociación, puede ser organizado eh, como también propiedad horizontal, por ejemplo. Entonces, digamos que ese es el aspecto legal, ¿no? En el caso de Villamaya fue fiducia, pero no quiere decir que todos los proyectos inmobiliarios que salgan a la venta tengan que ser una fiducia. Este fue el intento de llevar las villas permaculturales al mercado inmobiliario y fue tremendamente exitoso. Cuando llegamos al salón inmobiliario y todos estaban vendiendo los mismos apartamentos de siempre, las mismas casas de siempre, y propusimos el concepto de una villa permacultural, la gente estaba enloquecida de la dicha y la felicidad, y nuestro stand fue el más visitado, era lleno de nuestro stand. La gente no podía creer que es esto, cómo así que cultivos orgánicos, cómo así que vamos a tener huertas, cómo así que animales, qué maravilla, cómo así que casas ecológicas, qué maravilla. Recibimos 500 inscripciones de familias que querían este tipo de desarrollos y vendimos las 15 casas en la feria, en los 5 días de la feria. Entonces, esto demuestra que este tipo de proyectos es posible y es rentable. Nosotros solo hicimos esta villa, no seguimos haciendo otras después de esta porque no hemos tenido el capital para realizarlo, y porque tampoco fue fácil, ¿no? Hacer un proyecto de estos implica también una dedicación que no hemos vuelto a tener, ¿no? Implica sacarle un par de años de trabajo a organizar un proyecto de este estilo, pero es perfectamente viable y me gusta explicárselos porque de pronto algunos de ustedes pueden organizar un proyecto como estos. Y o también pueden ver su ecoaldea también desde una perspectiva también económicamente rentable. En este modelo en el que les he puesto en esta tabla de Excel que es parte de la misma hoja de Excel que ustedes van a descargar, se pretende o se busca que haya dos gestores o desarrolladores que puedan financiar su vivienda gracias a este proyecto. Es decir, si el proyecto es exitoso, en 2 años yo que tengo de ganancia un terreno y una vivienda, lo cual es una súper ganancia para 2 años de trabajo, ¿cierto? Entonces, eh, esta tablita dice así, como bien lo hicimos en el video pasado, el color azul claro son las celdas que ustedes pueden modificar para poner los números que sean convenientes al modelo que ustedes quieran crear, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos trabajando con un modelo de 3 hectáreas, de una villa pequeñita de 3 hectáreas. Juguemos acá un poco y hagamos una villa de 5 hectáreas, por ejemplo. 5 hectáreas. De esas vamos a reservar para conservación o usos comunitarios. Claro que sí, vamos, por ejemplo, reservemos de las 5, 1 hectárea. Me quedan 4 para un desarrollo de viviendas.
digamos que seamos más generosos. Vamos a reservar 2 porque es un sitio que lo requiere y vamos a dejar solamente 3 para desarrollo de viviendas. Y vamos a ver cuántas viviendas me permite la norma local construir en 1 hectárea. Y bueno, esto es una consulta que tenemos que hacer y además de la consulta también hay que ser creativos, ¿no? Porque hay lugares donde la norma nos deja cierta flexibilidad, ¿no? Entonces, como por ejemplo en Colombia, dicen que se puede hacer en muchos casos, en muchos territorios, que se puede hacer una casa de propietario por hectárea, pero permiten una casa de cuidanderos, que es muy chistoso. Entonces, eso viene como un esquema muy colonial del territorio, pero bueno, son 2 casas a la final. Entonces, quiere decir que yo puedo construir 2 casas, ¿no? No una. Entonces, también una de esas 2 casas yo podría, por ejemplo, pensar que tiene internamente un apartamento que puedo rentar, un pequeño apart estudio. Entonces ya no son 2, sino 3, ¿no? Entonces, podemos hacer este tipo de cosas y ampliar las capacidades, como también podemos poner viviendas rodantes o viviendas móviles que no aumenten la capacidad según la norma, ¿cierto? Pero sí, no, sí aumentan la capacidad real del territorio, de usar el territorio y de lo que yo puedo vender. En este caso, aquí ya cambiamos de lenguaje, ya no somos ecualdeanos, sino vamos a hablar de clientes y de desarrolladores. Pero es lo mismo, finalmente los fundadores de una ecualdea son desarrolladores de un proyecto inmobiliario, así pues se llame diferente, es otra forma de hacer algo muy similar y podemos aprender de ambos sistemas. Entonces, vamos a poner acá, por ejemplo, en el caso de Villamaya, pudimos hacer 15 viviendas en 1 hectárea, que es muy alto. Pongamos acá que vamos a poder hacer 4. Entonces voy a tener 12 viviendas proyectadas, la tabla me lo arroja, un propietario por vivienda, entonces voy a tener 12 propietarios y somos 3 gestores desarrolladores. Digamos que vamos a cambiar ese número a ver qué pasa. Vamos a ser 3 personas que nos vamos a dedicar a trabajar y sacar este proyecto adelante. Y queremos casa, queremos vivir ahí. Entonces, quiere decir que me quedan 9 espacios para propietarios agregados, que son los que realmente voy a vender, ¿cierto? Entonces, tengo un valor por hectárea de terreno. Voy a trabajar en un terreno de 50 millones de pesos colombianos. Está bien, listo. Esto me arroja un valor total de terreno aquí abajo. Y en los desarrollos inmobiliarios hablamos de los gastos de preventa, es decir, todos los gastos que tenemos antes de salir a vender un proyecto. ¿Qué gastos tenemos? Labores de gerenciar el proyecto, actividades de gerencia y preventa, estudios técnicos y labores de ventas. El vender un proyecto implica un costo, ¿cierto? Y los estudios técnicos son el costo más alto. Todos los detalles de estos gastos los he puesto aquí más abajo en una tablita que se llama, bueno, está la gerencia del proyecto en etapa preventa y todas las actividades de gerencia, que si ustedes se dan cuenta son prácticamente las mismas del equipo fundador de una ecualdea, con algunas pequeñas diferencias. No tiene diferencias. La gerencia del proyecto de etapa preventa es básicamente todos los tiempos dedicados a estructurar el proyecto, conseguir el terreno, crear un equipo semilla, que es este equipo fundador, que en este caso es el equipo desarrollador. Luego hay otros gastos de las actividades de gerencia preventa. Hay unas pequeñas diferencias, como agregué gastos financieros, por ejemplo, pero es lo mismo. Estamos hablando de los mismos gastos que tendría la iniciación de una ecualdea. En asesoría contable lo puse más costoso. Igual estos valores, todo lo que está en azul, ustedes lo deben modificar y adaptar a su proyecto, ponerle los precios más reales posibles. Los estudios técnicos. Acá sí nos fuimos muy diferente que una ecualdea. ¿Por qué? Porque si yo voy a salir a vender, no puedo salir a vender una idea. Tengo que tener estudios técnicos bien hechos, buenos diseños, buenos cálculos, buenos estudios de suelos. Entonces, esta es la lista completa.
¿Ustedes podrían tomar esta lista para construir una ecualdea? Pues claro, pueden tomarla y hacer una super ecualdea. ¿Cuáles son los estudios técnicos que necesita un proyecto inmobiliario? Un levantamiento topográfico, un estudio de calidad de los suelos. Bueno, eso sí es un proyecto permacultural, ¿no? Tenemos que saber con qué suelo contamos. Un plan maestro urbanístico y permacultural en este caso, porque vamos a hacer una villa permacultural. Ese plan maestro urbanístico, digamos que si voy a hacer una ecualdea, puedo, no sé, podemos hacerlo muy casero entre nosotros, podemos definir por dónde van las vías, podemos hacer una distribución de áreas y usos del terreno y podemos solucionar, digamos, el tema de provisión de servicios de agua y de luz de una forma artesanal, de una forma alternativa, y está muy bien. Si voy a salir a vender un proyecto de vivienda, pues tengo que cumplir las normas de red internacionales eléctricas y tener, pues tener un sistema de agua espectacular, porque una cosa es hacer con tus amigos un sistema de agua que puede fallar y todos nos reímos, y otra cosa es un sistema de agua que estás vendiendo, porque si alguien se enferma, entonces tú no nos reímos, ¿no? Es porque ahí ya te van a venir a cobrar los daños que causaste. Entonces tienes que hacer las cosas bien hechas. Un diseño arquitectónico, hidráulico, eléctrico y sanitario de la infraestructura comunitaria y de las viviendas modelo. Ojalá las ecualdeas pudiéramos hacer estos estudios así de completos, ¿no? Antes de crear una ecualdea, habría simplemente que contar con los profesionales o invitar a los profesionales que saben hacer estas cosas a que sean parte de la ecualdea, ¿no? Entonces invitar a los ingenieros, a los electricistas y todo a ser parte también. Estudio de suelos, ya si vamos a hacer una ecualdea de forma artesanal, pues vamos a hacer casas de un piso, probablemente no necesitamos hacer un estudio de capacidad portante del suelo, que es cuánto resiste, cuánto peso resiste, si puedo hacer una casa de cuántos pisos allí, qué tipo de cimentación requiere, sino que vamos a hacer casas con técnicas tradicionales que no requieren estos estudios. Pero si voy a hacer casas de 2 pisos o más, o voy a hacer construcciones grandes, o voy a hacer construcciones cuyo destino es venderse, no me puedo arriesgar a hacerlas sobre un suelo que no conozco. Entonces, debo hacer un estudio de suelos de capacidad portante para poder diseñar con un ingeniero estructural e ingeniero de suelos la cimentación de las viviendas. Luego, un ingeniero estructural debe hacer el cálculo estructural de las viviendas teniendo los datos del estudio de suelos. Tengo que hacer un trámite de licencia de construcción y tengo que hacer una presupuestación experta de toda la obra. ¿Sí? Si estamos en el modelo anterior que les mostraba de la ecualdea, pues todo es muy progresivo y manejamos valores pequeños y como que vamos haciendo una vaca común entre todos y no importa tanto, digamos, si fallamos un poco en presupuestar las cosas porque vamos paso a paso decidiendo el monto y el valor que vamos invirtiendo en cada etapa del proyecto. Pero acá, si vamos a sacar un proyecto para la venta, tenemos que saber cuánto nos va a costar en el tiempo con anticipación para poder cobrarle el valor apropiado a los clientes. ¿Sí? Les tengo que vender la casa al valor justo, que yo no salga perdiendo, ni el cliente tampoco salga con sobrecosto, porque entonces tampoco voy a vender las casas si están demasiado costosas. Entonces, el esfuerzo es a venderlas lo más económicas posibles para el cliente, que él las vea económicas y que para mí lo más seguras posibles, que no vaya a quedar endeudado después por haber hecho un mal presupuesto. En nuestra experiencia cometimos muchos errores de presupuestación porque no contamos con la presupuestación experta desde el inicio, sino contratamos una presupuestación externa como a mitad de camino y si lo hubiéramos contratado desde un inicio, pues hubiéramos ahorrado algunos problemas, ¿no? Hay que tener en los proyectos ecológicos y si estamos haciendo villas permaculturales o proyectos de desarrollo ecológico que son alternativos e innovadores, necesitamos un rango de imprevistos alto. Necesitamos no un 5% como sería en un proyecto normal que ya conoce al detalle lo que va a hacer, sino necesitamos un 15 o un 20% de imprevistos. ¿Por qué? Porque en permacultura o en construcción ecológica y si estamos manejando esto por primera vez, pues hay un rango de probabilidades muy alto de que algo se nos escapó. Entonces,
hay que dejar rangos generosos de imprevistos. Pueden suceder derrumbes de tierra, pueden suceder tormentas, pueden suceder inundaciones, pueden suceder accidentes, ¿no? Dentro del transporte de materiales. Puede suceder que salgan mal ciertas provisiones y toque cambiarlas. Pueden suceder muchas cosas y entonces es bueno tener unos rangos amplios. Si se va a vender un proyecto, entonces hay que hacer una cantidad de gastos, hay que hacer unos dibujos del proyecto, una visualización 3D que se llaman renders o videos. Nosotros vendimos todo el proyecto de estas 15 casas ecológicas básicamente con una maqueta y un video, no teníamos nada más en ese momento. Hay que hacer recorridos con los clientes de los terrenos, hay que organizar reuniones con los clientes, hay que probablemente contratar un stand en una feria o una sala de ventas o construir una sala de ventas en el terreno. Entonces todo esto está aquí puesto para que ustedes, si están pensando en un proyecto de este estilo, le pongan los valores. Están los gastos de urbanismo y permacultura y los gastos de construcción de las viviendas como tales en caso que el proyecto venda también una vivienda. Entonces, esta tabla nos permite aquí calcular si voy a vender viviendas de 100 metros, de 50 metros, de lo que sea, y un valor por metro cuadrado y me va a arrojar aquí unos escenarios. Entonces yo voy a pensar aquí, por ejemplo, que va a ser viviendas de 50 metros cuadrados, por ejemplo. A ver qué pasa aquí arriba, tengo todos estos valores. Entonces esta tabla me está arrojando unos valores de gerencia del proyecto, de actividades preliminares y unos gastos de preventa de 174 millones, lo que quiere decir que yo tengo que tener 250 para el terreno y 174 para gastos preliminares a la venta, es decir, no he vendido nada y ya tengo que tener este dinero. ¿Cómo lo hacen los desarrolladores? Muchas veces ellos mismos como profesionales, arquitectos o ingenieros, pues dejan estos estudios gratis o no gratis, sino los cobran cuando haya dinero, los cobran a riesgo. Entonces uno puede conseguir profesionales que hagan toda esta labor de venta y de estudios a riesgo. Tú diseñas, tú calculas, tú vendes, pero no hay dinero. Si vendemos el proyecto, hay dinero. Entonces eso se llama un trabajo a riesgo. Otra posibilidad, hay profesionales que trabajan 50-50. Trabajo 50% te los cobro, pero 50% voy a riesgo. Es decir, que si no sale el proyecto, solo me pagaste un 50%. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer. O conseguir un inversionista que ponga 174 millones y pagarle full a todos los profesionales que hacen un diseño preventa. Luego tenemos unos gastos de etapa constructiva. En esta etapa constructiva es cuánto nos cuesta. Yo, por ejemplo, puse aquí un valor de urbanismo y permacultura, otro de la construcción de las viviendas. Estos valores salen de las tablas de abajo que ustedes pueden modificar. No modifiquen estas de azul oscuro para que no se dañe la fórmula, pero sí modifiquen abajo estas que están en azul claro para que les arroje el resultado aquí arriba completo. Este proyecto, por ejemplo, como está este modelo, cuesta 1.300 millones y hemos puesto un gasto de etapa postventas, que ese es otro tema muy interesante. Cuando vendemos tenemos que dar una garantía. La gente quiere una garantía, exige una garantía. Si no cierra bien la puerta, la gente te va a llamar hasta que le arregles la puerta y cierre bien. Entonces hemos dejado un 10% que cubre imprevistos, garantías y atenciones postventas. Entonces, esos son 130 millones de pesos que se guardan para imprevistos y para atender a la gente después de entregado el proyecto. El proyecto entonces nos cuesta en total este valor, 1.800.000, y aquí abajo puedo poner el valor de las casas, el valor al que yo voy a vender, y esto me va a arrojar finalmente un total de recaudo del proyecto. En este caso, por ejemplo, estoy viendo que el recaudo es inferior que los gastos del proyecto, entonces la tabla me dice que todavía el proyecto no me está dando un valor apropiado. Entonces, acá
acá tengo que modificar estos valores de costos. Por ejemplo, y este me faltó ponerlo en azul claro, se los voy a poner en azul claro ahora más adelante, pero para efectos de este video vamos a cambiar este número. Entonces acá, por ejemplo, voy subiendo el valor del terreno. Y puedo subir el valor también de la vivienda. Sí, pero entonces no voy a modificar ese valor neto porque ese es un valor que me sirve, sino voy a modificar el valor de venta. El valor de venta de la vivienda o del terreno. Digamos que el terreno lo dejo tal cual como está, pero voy a subirle el valor a la vivienda a ver qué sucede. Entonces, en vez de 92 millones, vamos a vender viviendas a 150 millones. Bien, entonces aquí, por ejemplo, me está diciendo que si vendo estas casas en 150 millones, me está arrojando una utilidad líquida final, es decir, 273 millones que quedarían en efectivo líquidos como ganancia para el proyecto, pero que hay una utilidad real lograda de 983 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo 3 socios que quieren tener terreno y casa, estas personas van a lograrlo porque el terreno y la casa sumados me dicen, a ver, el terreno y la casa sumados, el terreno me cuesta 86 millones y la casa 150, quiere decir que terreno más casa sumados están alrededor de los 236 millones de pesos. Quiere decir que con los 983 puedo darle terreno y casa a 3 desarrolladores y además me van a quedar 273 millones disponibles. Digamos que me di cuenta que no, que estoy cobrando demasiado caras las casas, por eso me está sobrando tanto dinero, entonces voy a bajarlas a 120 millones, a ver qué pasa. Y ahí ya, por ejemplo, en este punto nos está dando un balance de una utilidad en la cual los gestores pueden tener casa y pueden tener terreno gracias al ejercicio de este proyecto, habiendo pagado todos los estudios y todos los gastos del proyecto. Entonces, bueno, espero que esta tabla les sirva a ustedes para hacer sus cálculos, para jugar con las posibilidades económicas de un terreno. Hay unas recomendaciones sobre los porcentajes. Normalmente la gerencia de un proyecto debe estar máximo alrededor del 5%. La utilidad que se espere, digamos, acá pusimos un 16% de utilidad en el proyecto. Ustedes lo pueden modificar acá. Sí. Ah, claro, eso es lo que pasó, que yo diseñé la tabla para modificar la utilidad, no el valor. Entonces, claro, eso es lo que pasa. Yo empecé a cambiar aquí el valor y dañé la fórmula, pero si ustedes pasan del 16 al 20%, por ejemplo, acá ya tenemos unos valores ajustados. Bien, entonces la recomendación es, sí, modifiquen solamente estas franjas azules para que ustedes modifiquen la utilidad y les arroje todos los valores de los demás ítems correctamente. Y bueno, usen la tabla, modifíquenla a su gusto y traigan un modelo para la clase de lo que ustedes quieren. Al inicio de la clase, por favor, vamos a escribir a través del chat los que quieran que el proyecto sea revisado. Vamos a escribir el nombre del proyecto, vamos a escribir qué tipo de organización jurídica queremos que sea, cuál va a ser su método de sostenimiento económico y dónde está ubicado, y vamos a escoger dónde está ubicado y cuántas personas o residentes pretende tener el proyecto. Con esos datos vamos a escoger 3 proyectos para revisarlos delante de todos y revisar su estructuración y hacer comentarios y resolver dudas. Muchas gracias. Espero que esto sea útil para hacer un modelo práctico y real de su proyecto y podamos avanzar creando muchas ecoaldeas por Latinoamérica. Un abrazo y nos vemos pronto
también estaré disponible para ustedes en las tutorías que vienen más adelante.